Estamos continuando hoy con el ciclo de charlas de ATEVIS, la Asociación de Entrenadores de Básquet del Interior del Chaco, que llevamos ya un buen tiempo en estas tareas. Hoy se está cumplimentando la charla número 15 y vamos a tener el altísimo honor de contar con un dueto de disertantes, como son los casos de Juan Gatti y Matías Sujur, así que yo les voy a dejar la palabra con ellos, un tema interesantísimo que van a tratar, llegar jugando en formativas y haciendo una mezcla interesante con un preparador físico de nuestras selecciones argentinas, como es el caso específico de Matías, y ellos van a tener la oportunidad de presentarse mejor, así que a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, los escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Realmente es un placer poder compartir acá este espacio con ustedes. A muchísimos de ustedes los conozco, de mi paso por el Chaco, por Charata Española. La verdad que un tiempo fantástico fue en mi carrera ese paso por el interior del Chaco y me llevo más que mejores recuerdos de esa época. Impresionante que estemos reunidos así. Veo gente de Bolivia, de Perú, Pablo desde Tierra del Fuego. La verdad que está muy bueno que esto esté pasando. Profesor Oscar, de acá lo veo, con esas gafas. La verdad que está todo muy bueno juntarnos, encontrarnos, poder debatir y charlar. En este caso en particular, cuando me hablaron para hacer esta charla, les propuse sumar a Matías Sujur. Matías Sujur es preparador físico de la camada 2003, la camada que yo vengo trabajando en la CONFE con formativas, hace ya 2 o 3 años que venimos trabajando juntos. Además fue el preparador físico de la Academia CAP en su momento cuando le realizamos el verano pasado, y está en constante trabajo dentro de lo que es el alto rendimiento. Para mí es lejos de los mejores que hay en formativa en el país, y conociéndolo como lo conozco, está bueno que podamos incluirlo en esto, que tiene que ver con el llegar jugando, que lo vamos a hablar y charlar durante la charla, y van a ver que tiene una conexión muy grande con la idea de formar jugadores para el día de mañana, qué tipo de jugadores queremos desarrollar no solamente dentro de Argentina, sino en la región, teniendo en cuenta nuestro biotipo y nuestras condiciones de juego, y a partir de ahí poder expresarlo a un desarrollo general. Voy a dejar un minuto que Matías se presente él mismo e introduzca, y empezamos directamente con la charla. Matías. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Juan, realmente es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y venimos trabajando con Juan hace tiempo en esta idea que él viene llevando adelante con la camada 2003, que es la idea de un concepto principal, que es elevar el ritmo de juego, ¿sí? Tomar buenas decisiones y tener respuestas físico-técnicas, no solamente de la correcta toma de decisiones, sino respuestas y adaptaciones físicas a la propuesta de un juego cada vez más dinámico. Es por eso que, bueno, para mí es un honor la propuesta que él me hizo en su momento, de trabajar en conjunto como un equipo de trabajo que no solo busque respuestas tácticas a un básquetbol internacional y a un básquetbol también nacional cada vez más dinámico, sino a respuestas físicas, y no solamente con los profesionales, sino desde la formación, para preparar a los jóvenes desde chicos, desde que están en esa edad sensible para poder trabajarlo, prepararlos hacia el futuro. Y para mí es un placer, por eso ni bien él me dijo, ¿te parece conversar con los chicos sobre llegar jugando? Automáticamente le dije que sí, porque me encanta la temática y me encanta la idea desde las raíces, digamos. Gracias, Juan. Bien, gente, esto surge, o esta idea, no idea, porque lo que les voy a comentar no es nada que ustedes desconozcan, sino tiene que ver con cambiar algunos paradigmas de lo que venimos haciendo en años anteriores o en etapas anteriores respecto a qué consideramos una filosofía de juego ofensiva lo suficientemente abarcativa para poder desarrollar, y cuando hablo de desarrollar, y esto hago una pausa acá, doy por sentado que el principal objetivo de los clubes está claro que no es poner jugadores en la selección argentina ni en Europa, sino la parte social, la parte de que se sumen cantidad de chicos al deporte. Esa parte yo la doy por sentada, que en Argentina lo estamos haciendo excelentemente bien hace muchísimos años. Yo lo que estoy buscando con esta idea de llegar jugando
o este nuevo paradigma de jugadores actuales tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que cada club tenga su plan y su filosofía de juego. A través de esa filosofía de juego y en una crítica constructiva a lo que tal vez nos esté pasando, creo que hemos perdido un poco el eje de cómo bajar un contenido de filosofía al fundamento. Ahora lo van a ver en las placas y va a quedar mucho más claro. Yo voy a compartir pantalla para iniciar esto. Igual lo podemos, como les dije, Matías, vos que tenés, perdónenme así nos organizamos. Matías, vos que tenés el micrófono abierto, yo con la placa voy a ir hablando la placa. Si vos ves que alguien levanta la mano o que necesita ver algo, me avisas, ¿sí? Así lo hacemos directamente, sí. Mati, ahí. Compartir pantalla, yo les voy a mostrar de qué estoy hablando con esto. Bien. Acá tengo algunas caras ahí que puedo ver. Cuando hablo de una filosofía de juego, hablo de qué decisión toma cada club, cada federación, cada selectivo, respecto a cómo quieren que jueguen sus diferentes categorías, en este caso formativas. Parece algo obvio, parece algo que todos deberíamos hacer o que todos deberíamos tener previamente planificado, pero no es la realidad, no es la realidad. Yo estuve haciendo un relevamiento a lo largo de casi todo el país. Esta charla que estamos teniendo con ustedes, hemos tenido la suerte de tenerla con varias federaciones más y con varias asociaciones más, y es algo que está pasando. Nos encontramos sobre todo con los entrenadores más jóvenes, tal vez los entrenadores un poco más grandes, los sub-50, los que están entre 40 y 55, tengan esta costumbre de tener primero su filosofía de juego, o mejor dicho, tengan más claro cuál es su filosofía de juego, y a partir de ahí desglosarlo hasta lo que sería el fundamento, ¿no? En este caso en particular, nosotros estábamos observando con un grupo de entrenadores de que, si bien los contenidos de los entrenamientos en formativa eran cada vez mejores, no estaban conectados y no estaban asociados. Entonces, muchas veces se perdía y se pierde mucho tiempo, o se trabaja de una manera sin tener un norte bastante claro. En este caso, yo la filosofía del juego la divido en esas tres partes. Primero, una observación, no solamente una observación de lo que me pasa en el club o de lo que yo tenga en el club, por eso hablo de recursos también, sino a dónde quiero llevar. Volvemos a lo mismo, estoy hablando pura y exclusivamente de la parte deportiva, de la parte dentro de la cancha, la parte social, de integración, etcétera, etcétera. Como les dije, la doy por sentada y me parece que eso está realizado de manera excelente en el país. En el caso de la observación, mi primera pregunta fue qué tipo de jugadores queríamos desarrollar, o a qué queríamos llegar. Si yo hablo de formar jugadores a nivel internacional, cuando se dice internacional, obviamente no es para mandarlos a jugar a Europa, sino cuál es el tipo de jugador que manda el básquetbol actual. Ese tipo de jugador se divide por regiones, no es lo mismo ese jugador para una región del mundo que para nosotros. En nuestro caso, claramente, claramente no, acá los invito de última a opinar ya en esto. Yo creo que ese tipo de jugador tiene que ver más con un Gabriel Deck, con un Chapu Nocioni, que con un Campazzo o un Delía. Quiero decir, y el análisis que hago al respecto es el siguiente: Campazzos o Vildosa o el jugador que ustedes quieran en la base, son jugadores que independientemente de lo que nosotros hagamos en el día a día en la cancha, van a llegar igual a un nivel de juego regido básicamente por el talento. O sea, Campazzo hubiera llegado de la misma manera teniendo o no teniendo a los entrenadores que tuvo, es exactamente indistinto. No tenemos a los gigantes, más allá de que aparezca de vez en cuando algún jugador arriba de los 2,10 m, ese jugador por biotipo en la Argentina y en la región no existe, o hay pocos. Entonces tampoco podíamos apuntar ese lugar. Lo que sí tenemos, me parece, para poder proyectar en un jugador de otro nivel, es el jugador de 1,94 m, 1,95 m a 2,1 m, 2,2 m tal vez. Ese tipo de jugadores hay mucho más de lo que nosotros creemos, y hay mucho más jugadores de esa altura que se han perdido en el camino por no tener una filosofía de juego acorde al desarrollo de ese jugador. No digo que las filosofías de juego previas o las filosofías de juego actuales que estemos trabajando en el día a día no sirvan. Estoy diciendo que me parece, junto con mi grupo de trabajo, me parece que podríamos empezar a observar ciertos detalles que nos va a llevar a aprovechar más ese tiempo y aprovechar más a ese tipo de jugadores. Está claro que si yo encuentro un jugador de 14, 15 años con 2,3 m, 2,4 m, me voy a sentir tentado a utilizarlo para el rédito inmediato. Y acá sí estoy hablando de
ese problema que tenemos general tal vez de buscar ganar mucho más de lo que buscamos formar, etcétera, y no me voy a poner en esa polémica con nosotros. Lo que sí les estoy diciendo que eso es algo que pasa, y muchos jugadores se han perdido en el camino solamente por haber ubicado posicionalmente mal a un jugador o no haberle dado las herramientas suficientes para que se desarrolle. Así todo, claramente, somos potencia en la región, no lo somos a nivel mundial. Hoy nosotros a nivel mundial estamos ocupando hasta 17, 18 años los puestos entre el 12 y el 16, que no coincide con la cantidad de jugadores proporcionales que tenemos federados, ni tampoco coincide con la calidad de entrenadores que tenemos. Y esto que estoy diciendo es una realidad. Los entrenadores argentinos, y esto sí lo digo por experiencia internacional, somos de los mejores del mundo, lejos de los mejores del mundo. Entonces, encontrarse en esos puestos tan rezagados respecto a otras escuelas, donde la cantidad de jugadores, la cantidad de entrenadores y la calidad es inferior realmente a la nuestra, tiene que ver tal vez con algo mucho más simple, que sería ponernos de acuerdo en algunas cosas que hoy tal vez no nos estamos poniendo de acuerdo. Repito, salgo de la parte polémica de la situación, o de querer buscar, de querer buscar una idea sobre esto, y comunico mi filosofía y mi idea. Después, claramente, van a encontrar puntos de coincidencia con muchas de las cosas que hacen ustedes, y esto no es una verdad absoluta, incluso está en una etapa todavía de investigación respecto a lo que es la cuantificación de lo que estamos haciendo. Ya después me voy a meter en ese momento. Volviendo a esto, filosofía de juego, observación. Observación yo le llamo a saber qué tipo de jugadores queremos encontrar el día de mañana a nivel internacional. Recursos, está claro qué situación tenemos en el club, eso la saben nada más que ustedes, y la realidad local y regional también la conocen ustedes. Teniendo esos 3 puntos, yo debería poder iniciar mi libro de filosofía de juego en cada club. Paso a la segunda placa, ¿se ve ahí? Bien. Filosofía de juego tiene que ver con estas cosas simples. Parece, ahí el gráfico simula una casa, pero tiene una idea de casa. Táctica colectiva ofensiva, táctica colectiva defensiva. Si yo no tengo claro esos 2 primeros puntos, realmente claros, sabiendo qué quiero hacer yo con esas cosas, no puedo bajar a la táctica individual ofensiva, mucho menos a los fundamentos y mucho menos a las habilidades y la preparación física. Cada una de estas cosas sin la otra no tiene sentido. Lo que tampoco tiene sentido es iniciar desde abajo con las habilidades y la preparación física. Ya sería igual un buen paso para la preparación física estar a la altura de las habilidades en un inicio, ¿no? Sabemos que está bastante rezagado ese tema dentro de los clubes, el tema de la preparación física, de poder tener un profe, etc. Pero supongamos que iniciamos al revés, iniciamos desde las habilidades y la preparación física. Cuando hablo de habilidades, para que ustedes se grafiquen lo que quiero decir, son ese tipo de drills y de ejercicios que incluyen situaciones alejadas del juego, pero con el elemento. Por ejemplo, 2 balones, por ejemplo, un balón y una pelota de tenis, todos esos ejercicios que ustedes conocen, que se utilizan muchísimo en los entrenamientos de diferentes categorías, muchas veces sin tener una conexión directa con el juego y muchas veces sin llegar a la filosofía de juego general. Si yo entreno, por ejemplo, y acá sigo subiendo, fundamentos individuales que incluyan cosas que después no van a tener que ver con lo que yo quiero como filosofía de juego, empiezan los problemas. Un ejemplo de esto en el básquetbol moderno, y sobre todo, como les decía antes, en los entrenadores más jóvenes, tiene que ver con el dribbling. La sobreutilización de ejercicios de dribbling, donde el acceso al material para aprender estos drills está ahí en YouTube, está en las redes sociales, en cualquier lado, automáticamente lo transferimos a la cancha, donde la mayoría de las veces queda prolijo tener a los 20 chicos con pelota, o dos cada una pelota, como sea, pero tener a los 20 chicos entrenando dribbling, etcétera, etcétera, a veces sin la aplicación directa al juego, y sobre todo, no siendo condescendientes con lo que va a pasar el fin de semana en el partido. Me paso toda la semana entrenando dribbling y después durante el partido le pido a mis jugadores que se la pasen. Entonces, hay un problema grave en eso. Y cuando digo problema, no digo que no nos hayamos dado cuenta, sino que muchas veces por comodidad o por prolijidad, tomamos caminos que no son los directos. En este caso, si yo no sé qué quiero que haga mi equipo, mucho menos voy a saber
cómo desglosar cada una de esas partes para llegar a esa filosofía de juego. ¿Se entiende más o menos a dónde voy y cuál es la idea? Por eso la importancia para mí de una filosofía del juego. ¿Dónde aplico la filosofía del juego? A mi club. Y dentro de mi club, si me toca ser el coordinador general del club, obviamente voy a negociar con mis entrenadores esta filosofía y la vamos a llevar adelante. Si a mí me toca ser segundo, tercer entrenador dentro del club, se supone que el entrenador principal o el coordinador me tiene que acercar esta filosofía de juego, con o sin opción al debate, depende de cada club, y yo me tengo que adaptar a esto, claramente. Si yo quiero, y acá no soy muy amigo de que para que el equipo de U19 juegue bien, el de U14 tiene que saber qué hace. No, yo lo que quiero decir con esto es que tengo que saber a dónde voy, tengo que saber qué quiero que haga mi club. Previo a eso, era el paso anterior que le habíamos dicho, si yo tengo claro estos 3 puntos, la observación, los recursos y la realidad local y regional, voy a pasar después recién a este paso. En estos tiempos de pandemia y de confinamiento es un buen momento para replantearse claramente cada uno de los entrenadores qué quieren que sus equipos logren. Yo en formativas, antes dividía las formativas en primera y segunda etapa de formación, hoy lo hago en 3 etapas. Hoy considero que la primera etapa formativa, fuera del minibásquet, porque el minibásquet no me voy a meter porque no tengo, o sea, tengo experiencia, pero no la experiencia actual, y en eso hay gente que está muchísimo más preparada que yo en el minibásquet. Pero si yo recibo a un chico desde el minibásquet, considero que la primera etapa formativa de este chico va desde los 13 hasta los 15 años, la segunda etapa formativa va de los 16 a los 18, y la tercera etapa formativa va de los 19 a los 21 o 22 años. ¿Por qué agrego esta tercera etapa formativa? Más allá de la realidad actual del básquet, donde aparece la Liga de Desarrollo como un lugar que, si bien no estoy muy de acuerdo su incorporación, pero creo que es un lugar más donde los menores de 22, 23 años pueden ingresar, creo fervientemente que el jugador de básquet no deja de desarrollarse constructivamente hasta los 23, 24 años, porque se ha extendido la vida útil del jugador. Si tenemos jugadores de 40 años, no está mal pensar que 15 años antes todavía están en una etapa de formación. Esa etapa de formación muchas veces se deja de lado. Se considera un jugador que termina su último año de U19 un jugador ya formado, o un jugador que entra a un sistema de juego donde la formación no está como prioridad. Primera local, torneo federal, provinciales, Liga Argentina, Liga Nacional. En esos lugares se supone que el objetivo principal del equipo no tiene que ver con la formación, pero sí nuestro trabajo como entrenadores. Entonces yo digo, agregar una tercera etapa formativa, donde todavía hay que seguir observando cuál es la verdadera injerencia que podemos tener desde el juego, pero tenerlo desde una filosofía de juego. Esa casa o esa forma, ese dibujo que ustedes ven ahí, para mí es así, yo lo trabajo así, yo me planteo todos esos títulos en el momento de ponerme a escribir la filosofía del club o del equipo donde tengo que estar, y la idea es que las habilidades y la preparación física apoyen los fundamentos individuales, la táctica individual, y ahí para arriba. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero que mi equipo corra el contraataque, necesito saber desde la preparación física, o tener planificado desde la preparación física, qué aspectos fisiológicos, y eso lo va a explicar después el profesor, qué aspectos fisiológicos entran en esa filosofía de juego. Porque si yo voy, mi preparador físico trabaja, no sé, intermitente, vos Mati no me mates ahora con las palabras, porque confío tanto en los preparadores físicos que los dejo la parte científica siempre va a ser de ellos. Pero si mi preparador físico se pone a trabajar la fuerza o aspectos del juego que no tengan que ver con correr, yo no puedo pedirle a mi equipo correr. O si mi preparador físico hace un buen trabajo desde la parte de velocidad, ponele, y yo encima voy atrás y hago contraataque y estoy haciendo mal las cosas. Todo tiene que estar apoyado en todo. Los fundamentos individuales siempre van en conexión con el juego. Yo no creo tanto en el fundamento individual sin la acción de juego. En una primera parte tal vez sí, en una primera parte formativa un poco más. Cuanto más rápido puedo llegar a ese fundamento individual en una situación de juego, mejor. Filosofía del gran Gabriel Picato, un entrenador que ustedes han tenido por esa zona.
no hacer los fundamentos del juego alejados de la realidad. Cuanto mejor se puede hacer y más rápido se puede hacer, más efectivo es. Táctica individual, táctica colectiva. Me voy a poner directamente en esto, así no los aburro. ¿Alguna pregunta en este momento para ver? Si no, seguimos. Bien, ahí. La táctica colectiva ofensiva, que es lo que nosotros vamos a terminar hablando ahora del tema de llegar jugando. El llegar jugando entra dentro de la táctica colectiva ofensiva, lo que quiero que haga mi equipo de juego. Ahora nos quedan 7 minutos, más o menos un poquito más de reunión, vamos a pasar esta parte. Dice un entrenador español, que estoy leyendo bastante ahora, que es Ivonne Navarro, es un entrenador joven, pero que la tiene bastante clara, habla de los ritmos de juego. Ivonne Navarro habla de los 5 ritmos de juego, nosotros en formativa lo hemos reducido un poquito a 4 ritmos de juego. Son 4 ritmos de juego por donde pasa la ofensiva en el básquet. El primer ritmo de juego, el primero que se encuentra, ¿cuál es? Recupero y ventaja. ¿Qué quiero decir? Robo la pelota en primera línea, hay una situación de ventaja de 2 contra 1, 3 contra 2 máximo. ¿Esa situación se repite mucho en el juego? No, no se repite mucho en el juego. Por eso su injerencia dentro de la metodología y de la planificación del entrenamiento debería ser relativamente baja. Pero tengo fundamentos ofensivos individuales para utilizar en este primer ritmo. Por ejemplo, si yo robo una pelota, me sueltan el balón, debo ser capaz de, sin poner la pelota en el piso, hacer los 2 pasos para la bandeja, una buena definición arriba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se da este primer ritmo de recupero y ventaja? Normalmente entre los 11 y los 13 años, donde los errores son mucho más en categorías superiores. Entonces, aparece mucho el primer ritmo, aparece mucho el segundo ritmo, cuando tal vez la pérdida del balón es en el campo defensivo, cuando me están atacando. Esa pérdida de balón, que se da muchísimas veces, puede venir desde el dribbling o de querer hacer un pase, automáticamente recupero el balón y en máximo 3 segundos estoy atacando. Cuando estoy atacando, el mal balance defensivo crea la ventaja, y esa ventaja con 1 o 2 pases máximo la debería tomar. Eso estamos hablando del segundo ritmo. En el tercer ritmo, que es en el que nos vamos a meter profundamente, hablamos de una transición ofensiva que se da en qué situación: rebote defensivo o cuando nos convierten. En esas 2 acciones, en el rebote defensivo y cuando nos convierten, es cuando nosotros estamos empezando a hablar del llegar jugando. Hay una transición ofensiva porque el balance defensivo se supone que es un poco mejor. Casi encontraríamos la mayoría de las situaciones de 4 versus 4 o 5 versus 5, ¿sí? Pero todavía no es un ataque estacionado. Yo no frené el balón desde la secuencia del rebote defensivo o de sacar de fondo hasta que paso a atacar. No freno el balón. Y el cuarto ritmo es el que más se conoce, que es el ataque estacionado. Se da obviamente en las salidas laterales, la salida de fondo, y cuando yo ofensivamente pido parar el balón y pedir si se quiere algún tipo de ofensiva o alguna formación diferente. Esos serían los ritmos, los 4 ritmos de juego. Dentro de estos 4 ritmos de juego, repito, nos vamos a centrar para formativas en el ritmo 2 y el ritmo 3. Voy a dejar de compartir acá un cachito. ¿Hay alguna pregunta ahora? Ahí dejé de compartir y se ve acá. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta abierta ahora? Si no, sigo lo que podamos porque nos quedan 3 minutos de reloj. Continúa, Juan. Bien, buenísimo. ¿No hay preguntas ahí? Bien. Yo quiero que en estos 3 minutos máximo, Matías, el profe, les explique cuáles son las edades sensibles, rápidamente, cuáles son las edades sensibles dentro de la preparación física asociada con esto que les digo. Cuando trabajamos ciertas cosas, cuando trabajamos los otros. Pero como resumen, ¿sí? Mati, tenés 3 minutos, hace magia, Mati. No, de 10. Vengo siguiendo las etapas que venís conversando. Y Juan hablaba de antes de los 13 años, ¿sí? Porque antes de los 13 años, entre los 6 y los 12 años, se da lo que se llama la etapa de oro de la coordinación. Es una fase sensible en el aprendizaje de los movimientos. Por eso es muy importante las habilidades, la mayor cantidad de habilidades que puedan aprender los chicos para alimentar lo que se llama su acervo motor. ¿Qué es el acervo motor? La biblioteca de movimientos. Es una biblioteca que nosotros tenemos en el cerebro para asimilar movimientos. Bueno, es la edad en la que mejor preparados estamos, por eso es tan bueno el multideporte desde chicos, cantidad y variedad de estímulos. Después de los 12, 13 años, ahí viene cuando Juan
propone esta progresiva especificación. ¿Hacia qué? Hacia las demandas del básquetbol contemporáneo. Entre los 13 y 15 años empezar a asimilar movimientos cada vez más específicos, con el despegue hormonal empezar a trabajar más lo que se llama la sobrecarga de la fuerza para trabajar sobre variables más neuromusculares, ¿sí? Más anaeróbicas como la manifestación de la fuerza y de la velocidad, y más adelante, en esta segunda y tercera etapa, en esa transición, aplicar estas demandas de alta intensidad al ritmo y a la complejidad táctica. ¿Sí? Es por eso que se necesita más tiempo para desarrollar este proceso. ¿Cuánto tiempo me queda, Juan? 2 minutos. 2 minutos. Porque ¿qué nos pasa en esta transición? Por eso la propuesta de esta tercera etapa formativa. En el sistema formativo, ¿sí? Que nosotros tenemos, que es muy bueno, por algo salen los jugadores que salen, y es una realidad mundialmente, tenemos muchos partidos, especialmente de los chicos que tienen muchas condiciones, ¿sí? Porque juegan con su categoría, con una categoría más arriba, con su selección regional, con su selección nacional también, son invitados a participar de los argentinos, son invitados a participar de la Liga de Desarrollo. Entonces, entre los 17, 16, 17 y 19 años, tienen una sobrecarga de exigencia competitiva, se llama, ¿sí? Que eso les impide, en cierta manera, desarrollar estructuras de fortalecimiento y manifestación de fuerza y velocidad, que se dan después de los 19, paradójicamente, cuando terminan las etapas formativas. ¿Por qué? Porque tienen menos partidos, entonces tienen más tiempo para asimilar las adaptaciones estructurales. Eso es completamente fundamental en el desarrollo de los chicos, porque a veces decimos, che, mirá, se fue a tal club, mirá qué bien que está entrenando, mirá qué grande que está, entre comillas, mirá qué grande que está. No es que está entrenando por ahí mejor, sino que, como ya terminó su etapa formativa, está descansando más, y tiene más posibilidad de asimilar eso. Por eso la importancia, teniendo un sistema formativo eficiente en la formación de jugadores, porque es lo que es, de buscar un equilibrio, ¿sí? En la formación y dividir etapas y potenciar cada etapa. Me parece que lo importante va por ahí. Tiempo, juez. Récord hiciste. Sí, a ver, como se está por cortar, dejo algo picando que tiene que ver con lo último que decía Juan y de último empieza con este tema. ¿Cuánto? Bueno, ahora sí, y ya yo voy a estar atento a los que entren. Bien, perfecto. Sí, te quería decir, Matías, cuando hablabas del acervo motor, sí, porque ya sé que es muy difícil establecer porcentajes en todas estas cosas, pero yo quería tener una idea, o tirarte como disparador en este acervo motor, cuánto de lo que nosotros le enseñamos y cuánto de lo que el chico aprende solo de acuerdo a las habilidades del pibe. Claro. Entre los 6 y los 12 años, más o menos, ¿no? Porque 4, 5, 6, 12, 13, dependiendo la edad, la maduración biológica de cada uno de los chicos. Lo que nosotros tenemos que hacer es brindarle a ellos desafíos. Y lo que muchas veces nosotros decimos es pulirlos. Después ellos con la práctica diaria, con la repetición, con la asimilación de una consigna y el descubrimiento, ese aprendizaje, el famoso aprendizaje significativo, ellos van haciendo propios los movimientos. Entonces, ¿por qué es la etapa ideal de aprender cosas en cuanto a lo motriz y coordinativo? Porque siguen siendo, entre comillas, una hoja en blanco para el deporte. No están viciados, no tienen vicios motores. ¿Qué vicios motores van a empezar a recibir cada vez más? ¿Cuándo? Cuando venga la etapa aguda de la descoordinación, ¿que cuál es? Cuando pegan el estirón. Entonces, un chico que era coordinado, que se tocaba la punta de los pies, que vos lo veías y le decías esto y lo hacía, de repente pega el estirón, tiene un despegue hormonal, y los huesos son los primeros que crecen, los músculos se estiran con los huesos porque están sujetos a los extremos de los huesos, entonces pierden movilidad, coordinación y fuerza, y manifestación de la fuerza, hasta que esos músculos se vayan adaptando a los huesos. Entonces, si yo no utilicé la edad previa para alimentar esa biblioteca de movimientos, y se los quiero enseñar cuando están en esa descoordinación aguda, van a tener vicios motores, que si los siguen practicando, los van a afianzar, y van a llegar a U15, con 14, 15 años, con
mala postura defensiva porque tienen los tobillos rígidos y la cadera rígida para hacer una sentadilla, mal primer paso porque están descoordinados para balancear el peso del cuerpo, entonces cuando van a hacer un pique se van abruptamente para adelante y pierden el balance. No van a poder hacer un box out porque no tienen el manejo del centro de gravedad para bajar la cola y tirarle los kilos al piso para soportar la coalición del atacante. Entonces son todos objetivos que nosotros ya tenemos en la cabeza desde que ellos son chicos. Pero cuando son chicos lo que tenemos que hacer es proponerle de manera jugada una alimentación de esos movimientos, para después poder potenciarlos en el momento que ellos tengan ese famoso despegue hormonal. Muy claro, Mati, muy claro. Bien. Gracias. Ahí conectando con lo que dice Matías, hablando de la hoja en blanco, después habilitame, Raúl, para compartir pantalla cuando puedas. Sí, sí. Hablando de esta hoja en blanco, es donde también ingresa el llegar jugando como filosofía, por lo que les voy a mostrar ahora, por lo que tiene que ver claramente con qué herramientas le damos a nuestros jugadores, ¿sí? Cuando yo hablo de segundo y tercer ritmo, que lo habíamos visto en la placa anterior, hablo que aparecen estas tres situaciones la mayoría de las veces. Esto está cuantificado. Nosotros tomamos el trabajo de mirar los argentinos, de mirar torneos locales a nivel internacional y ver qué pasa realmente, y ustedes lo ven seguramente el día a día en las formativas y en el club. Segundo y tercer ritmo aparece una lectura rápida de la ventaja, si estamos hablando si lo aprovechamos, ¿no? Generar ventaja por baja ayuda defensiva e iniciar formaciones con más de 18 segundos. Si nosotros tenemos estas tres acciones entrenadas o al menos dentro de una metodología, vamos a sacar muchísima más ventaja de la que estamos sacando habitualmente. Fíjense lo que yo les muestro acá. Formaciones según edades. U13 a U15 se supone que para que las herramientas que nosotros les damos a nuestros jugadores sean democráticamente correctas, deberíamos plantear formaciones de 5-0. Significa que los 5 jugadores estén de frente al aro. No significa que los 5 jugadores estén fuera de la línea de 3 puntos, pero sí significa que estén los 5 jugadores enfrentando el aro. De U16 a U18 comienzan las formaciones de 4-1, ¿sí? 4 jugadores en el perímetro y un jugador más cerca del canasto. No siempre con la intención de que el jugador que esté cerca del canasto saque mucha ventaja, sino también con la intención de que los 4 jugadores del perímetro tengan más espacio para atacar. Y después de U19 a U23, formaciones mixtas, dependiendo de lo que tengo en el plantel y lo que quiero hacer como equipo. Eso más o menos lo tenemos claro. Dentro de los comportamientos ofensivos que un jugador de básquet general debería conocer, aparece esto que les muestro acá. Situaciones de 1 versus 0, donde el jugador no tiene oposición directa. Las dos situaciones más comunes son las penetraciones en bandeja, los 2 tiempos para la bandeja, y sin lugar a duda el lanzamiento, el tiro. ¿Por qué lo pongo primero? Porque son las 2 primeras acciones que se supone debería manejar cualquier chico a los 12, 13 años. No digo que sea efectivo, no digo que sea excelente en su lanzamiento, pero sí conocerlo y tenerlo entrenado. Debemos darle muchísimo más preponderancia a la técnica y a la mecánica de tiro que a cualquier otra cosa. Eso lo tenemos bastante de acuerdo entre todos los entrenadores. 1 contra 1 desde la recepción significa poder recibir y sacar una ventaja rápida. Eso es una previa lectura de qué hace mi jugador defensor. Tal vez suene hasta avanzado para un U13, U14, pero con eso deberíamos poder jugar. Deberíamos poder enseñarle a tener una mecánica de pies lo suficientemente buena para que el jugador reciba, pero además, antes de la recepción, ese segundo anterior a la recepción, determinar qué hizo la defensa y a partir de ahí tomar una decisión ofensiva. 1 contra 1 desde el dribbling, y acá los invito a preguntarnos si muchas veces no utilizamos el 1 contra 1 desde el dribbling como primer objetivo en vez de pasar por los previos anteriores, desarrollando jugadores capaces de hacer muchas combinaciones de dribbling buenas sin que saquen ventaja en la situación de juego. Eso es algo que se da también cuantificado en las observaciones que hemos hecho. 2 contra 2, pasar y moverme. Cuando digo pasar y moverme, incluyo pasar y cortar, pasar y generar espacio, pasar y ocupar un lugar todavía más lejos, no solamente pasar y cortar. 2 contra 2, romper y descargar. Rompimiento, forzar una ayuda defensiva y a partir de ahí generar el pase.
3 contra 3 situaciones de pantallas indirectas o situaciones donde incluyan 3 jugadores. Eso de las pantallas indirectas, todas las que a ustedes se les ocurran, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o paralelas a la línea final. ¿Por qué no hablo de grande a chico y de chico a grande? Porque me parece que todavía, y lo voy a explicar en otra placa, no deberíamos formalizar demasiado las posiciones, sino las herramientas que les damos. 2 contra 2 directas, el pick and roll, claramente, y 3 contra 3 las mixtas, que pueden ser situaciones de triple poste, pueden ser situaciones de que utilizo la pantalla indirecta y engancho directamente un pick and roll, o del rol del pick and roll meter una pantalla indirecta, todas las cosas que ustedes conocen de memoria. Todos esa lista de comportamientos ustedes deberían darle un orden al menos en su filosofía de juego. Repito, si viene un entrenador ahora dentro del grupo este que estamos charlando y me dice, Juan, yo quiero que mis chicos a los 13 años dominen la situación de flex o dominen la situación de triple poste porque quiero que jueguen así, yo me saco el sombrero. Le digo, perfecto, estoy de acuerdo con usted, profe, pero demuéstreme cómo desde esa filosofía va a llegar a los fundamentos, o al menos téngalo planificado. Después nos podemos poner a discutir si esa es una forma o no de formar jugadores. Eso es otra historia totalmente diferente y nadie es nadie en este mundo para juzgar a nadie. Lo que sí está claro es que lo que no podría o no deberíamos hacer es primero pensar en los fundamentos o ir solamente a los entrenamientos a dar contenidos sin que tengan un orden con la filosofía de juego general. Eso es más o menos la idea. Acá les mostré las formaciones según edades, voy hacia arriba, voy hacia abajo, y acá tienen lo que básicamente es mi filosofía o la idea de llegar jugando. Es algo que todos conocen. Del lado izquierdo van a ver las 5 calles que determinamos para correr la cancha, que es exactamente las 5 calles que utilizamos para jugar 5 por 0 enfrentando al aro. Esas 5 calles, yo lo que propongo es extendamos la cancha, no empecemos a entrenar y a jugar como equipo solamente en la media cancha ofensiva. Hagámoslo desde la primera secuencia que aparece en el juego ofensivo, que es el rebote o sacar desde el fondo. Porcentualmente en formativas es muchísimo más el porcentaje de tiros fallados que de tiros convertidos. Entonces la cantidad de secuencias de rebote defensivo comparadas con las que voy a tener desde sacar desde abajo del aro van a ser superiores. Esa situación me da esto. Fíjense que yo acá puse del lado derecho 5 jugadores con el mismo número. 5 jugadores con el mismo número. Mi filosofía dice, o lo que yo estoy defendiendo en este momento, dice que cualquier jugador en la cancha cuando termina su primera etapa formativa debería ser capaz de rebotear, debería ser capaz de dar un pase de apertura, debería ser capaz de empujar el balón con dribbling o debería ser capaz de empujar el balón con pase. Mis jugadores de 13 y 14 años, todos mis jugadores deberían ser capaces de hacer esto. ¿Qué sucede en la realidad actual? Y esto ustedes lo van a saber, no le puedo ver las caras a todos, pero seguramente asienta la mayoría. En formativas, toma el rebote un jugador y lo primero que hace es buscar al jugador más hábil o al que mejor pica la pelota de mi equipo. Eso hace que se demoren no menos de 5 o 6 segundos de los 24 benditos segundos de posesión que tengo. Ya estoy perdiendo muchísimo tiempo en dársela al jugador que mejor maneja el fundamento de empujar el balón. ¿Por qué? Porque en 13 y 14 años ya estamos jugando con posiciones establecidas. A veces no posiciones establecidas por mí como entrenador, no les digo vos sos el base y vos sos el pivot, pero hago que entrenen diariamente esa situación, en vez de darles a todos la posibilidad de pasar por los mismos recursos. Yo entiendo que la realidad indica que no todos mis jugadores tienen la posibilidad de empujar el balón, ¿sí? Pero se van a sorprender la gran cantidad de jugadores que son capaces de hacerlo dentro de los jugadores que ustedes tienen en el club, y lo que les va a acelerar el juego ofensivo. Si ese jugador que toma el rebote es capaz de dar un pase de apertura y el que la recibe no es el que yo quiero que la reciba, sino que es cualquier jugador, la velocidad de pasar de la defensa al ataque, o en este caso al llegar jugando, va a ser extremadamente más rápida y van a sacar un montón de ventajas. Además de lo más importante de todo para mí, que es haberle dado a mis 20 jugadores, 15 jugadores o la cantidad que tengan, pongamos el ejemplo de U13, haberles dado exactamente las mismas herramientas.
Yo necesito que mis jugadores, todos los jugadores que pasan por mi mando, sean capaces de hacer lo que van a necesitar hacer después en el juego. Entonces aparece un Gabriel Deck, que seguramente alguno ha tenido una relación más directa, aparece un Gabriel Deck empujando el balón costa a costa, y no dándosela al más chiquito de la cancha que pica mejor, sino él empujando el balón. ¿Dónde voy a utilizar eso? El beneficio propio de mi club, de mis próximos 5 años, desde U13 hasta U19, lo voy a ver en el juego. El equipo va a jugar mucho más rápido, voy a ser muy difícil de defender, porque todos mis jugadores son capaces de iniciar la ofensiva, y el beneficio individual del jugador es que ese jugador, como dijo Matías, va a llenar su página en blanco de fundamentos individuales con un montón más de contenidos que solamente la posición del juego que yo como entrenador les doy. Perdón, Acá Juan, tienen... Sí. en relación a lo que decías vos recién, en concordancia con ese contenido, actualmente en un partido de básquetbol ha aumentado tanto el dinamismo y la cantidad de comportamientos, porque hay más apertura, porque hay más 1 contra 1, porque se toman decisiones de anotación más rápido, que los pivots, ¿sí?, los internos, están haciendo alrededor de 400 cambios de dirección en un partido totales. Es un montón. Y los aleros 350, porque el alero es más de ir directamente a la esquina, pero los internos son más de comportar, de hacer diagonales, de caer por sorpresa a un pick and roll, de hacer una caída después de un pick directo, ¿sí?, de caer al poste de una después de una transición. Entonces tenemos un base que hace 450 en promedio cambio de direcciones por partido, un pivot que hace 400, es un montón, y un alero que hace 350 en promedio. Si nosotros desde la primera etapa ya estamos trabajando las habilidades que Juan les está comentando, estamos preparando a esos internos, ¿sí?, que él venía nombrando, esos 4, 5, esos 3 grandotes, para cambiar de dirección en un futuro la cantidad de veces que tengan que hacerlo de manera eficiente. Y por eso le veíamos a Gabriel Deck en un cuarto de un partido de máxima intensidad hacer las cosas que hacía. Sí, ahí esas herramientas que les damos desde lo técnico y desde lo físico, como les digo, hay 2 beneficios. Mi equipo de formativas va a jugar mejor, va a tener más ritmo, aumentaron entre 8 y 12 posesiones el promedio de posesiones a nivel internacional. Es muchísimo, gente, es muchísimo. Estamos hablando 6, 8 puntos de diferencia en menos de 10 años, desde el Mundial creo que de Turquía 2014 para acá, o 2010 para acá, estamos aumentando entre 10 y 12 posesiones, es muchísimo. El juego manda que el juego va a ser cada vez más dinámico, más rápido, y que nuestros jugadores no pueden perder ese tiempo en los primeros segundos. Ahí les muestro una formación simple que yo considero que es útil, que es 2 jugadores ocupando los laterales, bien cerca de la línea lateral, un jugador corriendo rápido a una ventaja de pintura, ¿sí?, en este caso es el que está en el poste medio llegando primero. Primera acción claramente es un pase más para que defina el que más cerca del aro está. La pelota nunca por el medio, esto es algo que venimos hablando ya hace bastante, la pelota nunca por el medio para dejarle lugar al rebotero, al quinto jugador, dejarle un espacio lógico para poder ocupar y tener una apertura de visión de cancha mucho más grande. Acá lo van a ver más claro acá, quiero pasar rápido esto para que lo tengamos claro. ¿Se acuerdan que hablábamos de las diferentes ventajas? Bueno, fíjense, la primera ventaja que podemos llegar a encontrar es la que está en el poste bajo. El primero que llega corriendo, meto la pelota rápido, se define rápido, ya está. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice de esa manera? Ese jugador que está abajo del aro, atacando en la primera ventaja, puede ser el pivot, puede ser el base. Y ¿saben qué? Muchísimas veces va a ser el base, porque el base, nuestro base actual, ¿no?, el que nosotros consideramos hoy base, es el más rápido de la cancha. La mayoría de las veces es el más rápido de la cancha. Ahora, ese base va a ser entre 4 y 6 puntos más por partido. ¿Por qué? Porque no tiene que subir la pelota a él, porque va corriendo delante de todo, es el más rápido de la cancha. Bueno, no lo saquemos de esa situación. La segunda ventaja puede ser la pelota. ¿Por qué? Si la pelota, en este caso, fíjense del lado derecho a 45 grados, llega la pelota en dribbling. Yo tengo un defensor en el mejor de los casos, un defensor defendiendo al que está a la esquina, un defensor el que está defendiendo en el poste bajo, que después se puede abrir o no, y un defensor a 45. La otra pareja, ataque y defensa, todavía está llegando. Entonces yo ya tengo un 4 contra 4. Tengo un 4 contra 4 rápido,
que si la pelota es lo suficientemente hábil, y acá está el fundamento, y acá sumamos una secuencia. Yo les propongo esto, 13, 14 años, tus jugadores son capaces de rebotear, pase de apertura, empujar el balón y jugar 1 contra 1 desde la carrera. Con esos 4 fundamentos podés jugar todo el año tranquilamente. 1 contra 1 desde la carrera. ¿Por qué? Porque no hay defensa de ayuda. Porque el defensor del último hombre que viene todavía está atrás. Hay mucho más espacio. Las ventajas de las esquinas, o mejor dicho, en este caso serían los tiradores, fíjense en la esquina del córner derecho y a 45 del lado izquierdo, también con la misma lógica. Si la defensa en esa situación es excelente, el hombre que está defendiendo al que está a 45 sin pelota va a estar mínimamente con un pie en la pintura. Bueno, tengo el tiro para tomar directamente si la pelota llega rápido. Entonces le agrego a esos 4 fundamentos que hablábamos antes, le agregamos el tiro a pie firme, el tiro a pie firme. Esa entrada me da la entrada a la formación que yo quiero. Fíjense lo que aparece ahí, en el cuadro de la derecha, llega el quinto hombre, frena directamente en el top, y tengo una formación de 5 abiertos normal. ¿Cuánto tardé en llegar en esa formación? Lo que tarde en leer las ventajas anteriores. Si eso está entrenado, no debería llevar más de 4 o 5 segundos, lo cual me da 18 segundos de promedio para entrar a la ofensiva que quiere entrar. Acá, segundo pase o inicio de ofensiva temprano. Fíjense esta idea, que es exactamente lo mismo que vengo hablando. El quinto jugador, que es el que agarra el rebote, es el jugador que decide qué espacio ocupar. Si el que tiene el balón, suelta la pelota a la esquina, y mi comportamiento es cortar, como lo muestro acá en este lugar, corto. El quinto jugador que viene corriendo, ¿dónde va? Directamente al reemplazo. Acaban de ganar un pasar y cortar y reemplazar normal, con muchísimos más segundos de ventaja. A eso sumado que la defensa del corte del primer jugador no tiene ningún tipo de ayuda por el que está más cerca, que en este caso todavía no llegó. ¿Se entiende a lo que voy más o menos ahí, Raúl? Yo te voy mirando a vos, Raúl, que te tengo acá en imagen. Pero por ahí hablo y se traba eso. Bien. Fíjense. La misma idea si yo quisiera entrar en una formación 4-1. Llegué con mis 4 jugadores primero, el quinto jugador es el que decide. ¿Qué decide en el cuadro de la izquierda? Ocupar la ventaja del poste bajo. ¿Qué decide en el cuadro de la derecha? Como ya hay alguien en el poste bajo que está queriendo generar una ventaja, ocupo 45 del lado izquierdo alejándome de la pelota. 4 por fuera, 1 por dentro. Sigo pasando esto, fíjense. La misma formación 4-1 me permite que si el quinto jugador decide ir a poner una pantalla indirecta, porque el contenido pantallas indirectas aparece en mi filosofía de juego, ¿en qué edad? 16, 17 años, y después voy a ir a eso, por ahí un poquito antes, pero fíjense, el quinto jugador, ¿qué decide? Bueno, voy a poner una pantalla al que está a 45, voy a ir a poner una pantalla al que está abajo, y también podría ser del mismo lado, como si fuera un zipper, que el quinto jugador vaya a buscar directamente al que está del lado derecho de la pelota, y eso lo van viendo. Y la última situación que aparece claramente es la de formación 4-1 con un pick and roll directo a la pelota. La misma idea. ¿Qué decide el quinto jugador? No voy a hacer indirecta, no voy a ir al poste bajo, voy a ir a cortinar el balón directamente. Si cortino el balón y no hay nadie en la pintura, voy a rolar. Si hay alguien en la pintura, voy a hacer el pop. Para cerrar esta idea, vamos para arriba, acá. Para cerrar esta idea quiero hablar de lo siguiente. Estamos hablando de que para que mis jugadores, y acá voy a dejar de compartir un cachito, para que mis jugadores manejen el 1 contra 1, primero tienen que manejar el desmarque. Para que manejen el desmarque, primero tienen que manejar cómo correr la cancha. Todos los fundamentos en mi filosofía están conectados de un paso al otro. Yo no voy a saltar de un fundamento a otro solamente porque mi filosofía lo pide o solamente porque yo quiero ponerlo delante. ¿Qué quiero decir con esto? Nos ha pasado de encontrarnos, y ahí se conectó justo Mariano Marcos, me parece que está ahí, asistente en la camada 2003 también. Nos ha pasado en el inicio de esta camada, chicos con 14, 15 años, condiciones ofensivas con el balón en la mano muy buenas que no sabían desmarcarse. No tenían la mecánica de pie para desmarcarse. Eso, en su realidad de club del día a día, no pasa nada. Nos fuimos a enfrentar a equipos de nivel internacional, cuesta muchísimo recibir la pelota si no tenés una mecánica de pies. Entonces yo digo,
¿Cuándo aparece una cortina indirecta en formativas? ¿Cuándo aparece una cortina indirecta en formativas? Cuando nosotros queremos hacer un dibujo o cuando el jugador necesita la respuesta de nuestro dibujo o cuando el jugador ya maneja perfectamente todo lo previo. Creo yo que la mayoría de las veces aparece cuando el entrenador pone el dibujo o cuando le estamos dando una resolución o una respuesta al jugador. Quiero decir con esto, si no se sabe desmarcar, no le solucionemos la vida al jugador nosotros con una ofensiva. Enseñémosle a desmarcarse, porque de esa manera, ¿en qué etapa? En la etapa que corresponde, repito, si yo agarro jugadores de 13 y 14 años y hago un sistema de ofensiva complejo donde mis respuestas tácticas hagan que sus respuestas técnicas individuales sean más fáciles, no les estoy enseñando. Estoy enseñándole una coreografía que seguramente me ayude a ganar, sin duda me ayude a ganar, y no le estoy dando, como les digo antes, las herramientas democráticas a todos los jugadores. Cuando hablo de herramientas democráticas, hablo que no podemos ser egoístas en eso. Tenemos que darles a todos las mismas posibilidades. Después, igual que todos los que están acá, somos 54 ahora. Yo también quiero ganar, Pero ganar en base a atajos, como diría Silvio Santander, o a trampas, y sí, nosotros somos muy buenos en eso, pero no buenos porque somos mala gente, porque somos tácticamente muy buenos los entrenadores argentinos. Cualquiera de ustedes arma una ofensiva para sus dos mejores jugadores y no pierde más un partido en el año. Ahora, hay que ver si nos encontramos formando como corresponde. Quiero decir con esto y conectándolo con el llegar jugando. Mi llegar jugando al inicio va a tener que ver con que los 5 jugadores ofensivos tengan las mismas herramientas, la misma secuencia de fundamentos. Rebote defensivo, poder empujar el balón, poder dar un pase de apertura. No sé si me voy a meter en un fundamento muy complejo como combinaciones de dribbling. Tal vez les enseñe a los 13 años metodológicamente a poder correr la cancha frontal a máxima velocidad con la pelota dominada, cosa que no todos los jugadores pueden hacer, por ejemplo, a los 15 años. Se van a encontrar con jugadores que son capaces de hacer muchas combinaciones de dribbling en el lugar, pero no son capaces de hacerlo hacia adelante. Entonces yo digo, encontremos secuencias de fundamentos que a los 13, 14 y 15 años generalice a todos mis jugadores. 15 y 16 años ya dominando esas situaciones, puedo ingresar, por ejemplo, a pantallas indirectas. ¿Cuándo? Cuando la defensa del lugar donde estoy es lo suficientemente buena como para obligarme a mí a utilizar las pantallas indirectas porque con el desmarque no alcanza. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Quién me dicta qué hacer? El medio donde estoy. Si yo estoy en la selección argentina y voy a ir a jugar un mundial, va a ser muy difícil que yo reciba contra un serbio o contra un lituano. Voy a tener que utilizar pantallas indirectas en esa situación. Pero seguramente no necesite la misma calidad de pantallas indirectas para jugar en la Asociación de Olavarría acá. ¿Qué hago? No, yo por ahí hago el mismo sistema que hacen en el Mundial, y no está bien eso. ¿Cuándo aparece la pantalla directa? Cuando la situación de 1 contra 1 no genera más ventaja, o en este caso la situación de 2 contra 2. O cuando todos mis jugadores dominan lo anterior y necesitan un paso más. Y acá entra la situación de, muchos me preguntan, en el llegar jugando, el quinto jugador, el que para mí es el que decide, en las edades tempranas, 13, 14 y 15 años, no va a ser un jugador alto, un interno, puede ser cualquiera, pero después automáticamente el juego va a llevar que esos chicos a los 16, 17 años sean los más grandes de la cancha. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesito yo formar yo establecer las posiciones de los jugadores, porque si no me estoy contradiciendo. Si yo quiero que mi llegar jugando haga que todos mis jugadores sean dinámicos, después no puedo decir, no, el que pone la indirecta debería ser el más grande para poder quedar en el poste bajo. Eso va a pasar solo. A los 16, 17 años, la estructura defensiva de mi equipo va a obligar a que la transición al ataque sea un poco más posicionada. Lo que no voy a perder nunca si yo hice los pasos previos es la dinámica y la velocidad con la que yo llego. Yo necesito tener jugadores de 17, 18, 19 años con la misma calidad de herramientas, mejor dicho, con la misma cantidad de herramientas. Después la calidad claramente se la va a dar cada uno de los jugadores y hay un montón de otros factores que entran en el medio. Pero yo planteo, y acá voy resumiendo, antes de pasar a las preguntas, yo planteo
una filosofía de juego general ofensiva que me permita que todos mis jugadores reciban la misma cantidad de herramientas y hacer que esos jugadores todos tomen decisiones, no solamente desde el 5 contra 5 media cancha. Yo les pregunto a ustedes cuántas veces queremos que nuestro equipo corra y cuánto tiempo le dedicamos a 5 contra 5 media cancha. Yo no creo que esté mal el 5 contra 5 media cancha, pero el 5 contra 5 media cancha en edades formativas no se repite la cantidad de veces que se debería repetir por una situación de juego normal. Muchas veces lo que lentificamos todo para poder darnos seguridad en lo que estamos haciendo somos nosotros los entrenadores. Entonces digo, bueno, pará, no, agarrar la pelota vos, base, por ejemplo, 5 abiertos, pasar y cortar. Y esto es una situación que hemos hablado con muchos entrenadores. Yo juego pasar y cortar. El jugador que suelta la pelota a la esquina, corta. ¿Qué hace el jugador de la esquina? El 95% de las veces se queda parado. Recibe el balón y espera el segundo corte o espera el reemplazo. En ningún momento mira el aro, en ningún momento pone la pelota en el piso, en ningún momento tiene la ventaja, no se dice, tiene las ganas de tomar una decisión. ¿Qué quiero decir? No le di la confianza para tomar una decisión. Yo no se la di, yo entrenador. ¿A qué queremos nosotros en ese pasar y cortar? Que vuelva la pelota al que mejores decisiones toma. ¿Y qué pasa? Termina siendo un 1 contra 1, si es U13 con menos ayuda, si es U15 con más gente metida en la pintura, y todo termina siendo lo mismo. Cada uno trabaja para el jugador que tiene más condiciones. Entonces, eso me parece democráticamente incorrecto, si se puede decir de una manera. Yo creo que el llegar jugando te permite, primero, que no te preocupes demasiado por las ofensivas. Y segundo, no te preocupes en el sentido de que no tengas esa decisión vos, que la tenga el jugador. Y acá va lo último que les muestro con la última pantalla compartida, que tiene que ver con esto. Yo quiero esto. Que pensemos jugadores para el básquetbol actual. Que pensemos jugadores que tengan la misma cantidad de herramientas. Todos los jugadores que pasan por mi mano tienen que tener la misma cantidad de herramientas. A dónde llegue cada jugador depende de otros factores, muchachos, no depende siempre de nosotros. Y lo último, quiero que mis jugadores tomen decisiones, no yo constantemente darles soluciones. Y son cosas que pasan. Nosotros, repito, somos tan buenos tácticamente como entrenadores, que muchas veces les resolvemos los problemas, les sacamos la posibilidad de desarrollo general. Ojalá el día de mañana la mayoría de nosotros podamos tener un Gaby Deck, un Chapo Nocioni. Cuando hablo de jugadores de 1,95 m a 2 metros, fíjense los jugadores de lo que hablo. No hablo, o sea, a ver, Deck, además de todo, Deck es un animal. O sea, estamos hablando de Deck, está a primer nivel internacional. Pero yo digo, Nicolás Brusino, un 2 metros con tiro. Hablo de Pato Garino, un 2 metros, 1,96 m, 97, capaz de defender. Y así un montón de jugadores. Lo que quiero decir es cuántos jugadores de esas características se nos perdieron o se nos van a perder porque nosotros posicionamos demasiado el juego o lo lentificamos. Hoy, a nivel actual, 3 tipos de jugadores: el que genera, el que tira y el que corre, como los pivots que decía Matías en la parte anterior. Ahora después de este corte, vamos a hacer una entrada más con una parte de preparación física y las preguntas. Pero digo, yo llego a desarrollar un tipo de jugador. Los otros son, los gigantes aparecen solos y los talentosos llegan igual. Acá justo está Mariano Marco, Juan y Marcos, pese a Mariano, pese a la gente de Peñarol, pese a todo, igual iba a llegar a ser buenísimo. Digo, no hay una influencia demasiado grande. El talento, y acá podemos discutirlo, pero el talento la mayoría de las veces es genético, viene adentro. ¿Ayudamos o no ayudamos? Pero lo que quiero decir es, ¿cuántos jugadores perdemos del otro grupo por no haberles dado las herramientas en el momento que se las teníamos que dar? Raúl, si querés hacer alguna pregunta ahora, si no vamos a volver a entrar rápido, cosa de que pueda Matías darle un resumen de lo que quiero físico y después hacer un ida y vuelta con los profes. Manejalo vos. Y acá, y vamos a aprovechar hasta el último segundo, no importa. Bien, dale. Si acá dice Octavio Olayo, que cuál es el orden de, parece que se incorporó después, pero creo que lo dejaste claro. El orden de correr la cancha y trato de entender la pregunta y qué carril ocupa jugador, si lo tienes preestablecido. Bien, sí. Yo se los digo metodológicamente que le va a servir a Octavio y yo por ahí me voy a poder explicar mejor. A los 13 años,
no les puedo enseñar tal vez de la mejor manera a correr las 5 canchas. Lo que seguramente les puede enseñar es a manejar el segundo ritmo de juego, que es ocupar 3 canchas, una con el balón lateralizada y 2 canchas frontales, porque después la cantidad de secuencias que aparecen en el juego son muchísimas. Me puede pasar de que yo reciba el pase de apertura y tenga 2 jugadores adelante y necesite enseñarles con el tiempo a que el primer jugador que corrió ocupe la esquina contraria. Me puede pasar que vaya corriendo solo. Lo que no me puede pasar es que yo frene el juego. Eso es lo que no quiero que pase. Entonces, metodológicamente yo digo, 13 años enseño a correr en 3 calles. 13 años y medio agrego la 4ª calle. 14, 15 años ya tengo las 5 calles establecidas, con algunas reglas. Si tengo un compañero delante libre, suelto el balón. Pero para poder hacer esto necesito, y lo que dije suena a obviedad, pero para que eso pase, para que un chico a los 15 años reciba el rebote defensivo, pase de apertura y la vuelva a soltar rápido para adelante, le tengo que haber demostrado como entrenador que a todos les di la misma cantidad de herramientas, porque si no el chico también lo va a hacer. Si yo toma mi rebote cualquiera de mis jugadores, le da el pase de apertura a cualquiera de mis jugadores, y cuando la suelta se la da al que yo no quiero que se la dé, y yo hago cara, o le digo no se la dé, esas cosas pasan. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saliendo de esa democracia que les estoy hablando. Va a llegar un momento que el juego se acomoda solo. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que no juguemos 5 contra 5 estacionado, ¿eh? No estoy diciendo que no haya un momento del partido a los 14 años que vos le digas, paren la mano, no corran, esperemos. Eso sí, eso está claro que va a aparecer en el juego. Ahora yo digo, ¿cuánto tiempo dedicamos a eso en el entrenamiento y no a la búsqueda de herramientas coherentes para todos, primero para todos los jugadores, y segundo, con una filosofía de juego general? A eso me refiero. Yo prefiero llegar jugando, prefiero no pedir ofensivas, que mis jugadores lleguen al ataque sin tener que frenar el balón y decir 4 abajo, puño, lo que vos quieras. No quiero eso, no quiero. Quiero que sean capaces de leer las primeras ventajas. Para eso tengo que generar todos los escenarios posibles, Ahí dice, primer pase se lo das al lateral o buscas sobre el dribbling pase hacia adelante. Guillermo Parnizari, creo que se pronuncia, perdón. Ahí está, es de lo que estoy hablando, Guille. Los 2 escenarios, porque van a aparecer los 2 escenarios. Va a aparecer el escenario donde yo pueda tomar el rebote y no tenga nadie delante y pueda empujar el balón y gano ventaja. O va a aparecer el escenario donde el bloqueo defensivo hace que yo reciba el balón, no pueda ponerla en el piso y la tenga que sacar en pase. Y va a aparecer el escenario donde ninguna de esas 2 cosas pasen y tenga que tomarme una pausa y venir a entregar mano en mano, por ejemplo. Pero yo no puedo ver esos escenarios si el que para la pelota soy yo, como entrenador. Si el que digo, no, pará, dásela al base, soy yo. A eso me refiero con filosofía de darle a todos la misma cantidad de herramientas. Si yo me voy a bancar después que haya pérdidas de balón, que no reciba siempre el balón el que yo quiero, que el juego sea mucho más dinámico, con muchas más equivocaciones. Si yo me aguanto todas esas cosas, no tengan duda, y esto es estadístico, que voy a llegar a mejor puerto. Tal vez no en 1 año, en 2 o en 4, tal vez ni siquiera lo disfrute yo, Tal vez mi jugador, que yo le di herramientas durante 3, 4 años para correr, se me vaya a jugar la Liga de Desarrollo a los 17 años, y ustedes digan cómo corre ese animal y meta 25 puntos y el día de mañana sea Gaby Deck. No importa. Lo que sí les puedo asegurar es que a todos le tenemos que dar las mismas herramientas. Eso me parece que no es discusión. Y yo invito muchas veces a hacer esa reflexión. ¿Cuántas veces nosotros, entrenadores formativos, desde la táctica, desde la filosofía de juego, paramos el desarrollo de los chicos? Porque a mí me pasó, gente, yo he ido a clínicas y a cursos y a cosas, y he vuelto el lunes a hacer la misma boludez que hacía Sergio Hernández con Peñarol de Mar del Plata. Y decía, no, con esto no, porque es su filosofía, son sus elementos, son sus cosas, no las nuestras. Entonces propongo esto, pensar en una filosofía general, bajarla hasta el fundamento, introducir la preparación física. Cuando digo preparación física, y ahora lo va a decir mejor Matías, no estoy hablando de la preparación física aplicada al juego, estoy hablando de la preparación física aplicada a la formación de personas. Tenemos que ser capaces de darles herramientas de atleta a los jugadores, de atletas. No va más el que juega bien al básquet, pero es un gordito que no puede correr, o el gordito talentoso, no va más. Y van a ver que vamos a encontrar un montón de cosas positivas
en entrenar físicamente a nuestros jugadores casi a la misma par de lo que hacemos tácticamente. Para eso, obviamente, si tenemos la posibilidad de tener un profe, buenísimo. Si no, tenemos que nosotros como entrenadores también capacitarnos con esas cosas. Y ya hay protocolos y cosas que sirven mucho más. Acá se corta, Raúl. Salimos y entramos de nuevo y hacemos la última entrada con un ida y vuelta. Los que quieran hacer preguntas, abran el micrófono o dejarlos liberados al que pueda abrirlo y vamos un ida y vuelta, no tengo problema. ¿Sí? ¿Cortamos ahora, Raúl? Dale. Dale, cortamos y volvemos.